Me llamo Carlos, tengo 55 años, soy un mexicano apasionado, criado con sudor y honor, y llevo décadas viviendo en Estados Unidos. Mi vida era María, mi esposa durante 30 años. Era el sol que calentaba nuestro hogar, con esa sonrisa que me hacía olvidar cualquier mal día en el taller. Lo construimos todo juntos, 2 hijos, una casa llena de risas, recuerdos de viajes a México, donde bailábamos bajo las estrellas. Creía que éramos indestructibles, como esas telenovelas que veíamos en brazos. Pero la vida, hermanos, nos pone a prueba, y la mía fue como un golpe inesperado. Era una tarde cualquiera, el cálido sol de Los Ángeles se filtraba por la ventana. María se había ido a trabajar, como siempre, con el bolso colgado en el perchero del salón. Necesitaba un documento, algo trivial, un recibo del seguro del coche. Abrí su bolso, algo que nunca hacía. Al fin y al cabo, confío en mi mujer. ¿No? Pero allí, entre los papeles y el pintalabios, vi un papel doblado con el logo de un hotel de lujo, de esos que nunca habíamos frecuentado. Lo recogí con manos temblorosas, como si supiera que algo andaba mal. Era un recibo. Habitación para 2. 2 noches, fechada hacía una semana. Se me paró el corazón. Su nombre estaba allí, pero el mío no. Me senté en el sofá, con el papel arrugado en la mano. La cabeza me daba vueltas, buscando una explicación. No puede ser, murmuré, como si hablar en voz alta cambiara la verdad. Pero el recibo no mentía. Recordé las noches que la esperé, calentando la cena, mientras ella decía que estaba en una reunión. Recordé los perfumes nuevos, la ropa que se compró sin decirme nada, el móvil que nunca soltaba. Cada detalle era ahora una puñalada. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Yo, que había arreglado coches toda mi vida, que había mantenido a nuestra familia, que había llevado el peso de ser hombre, padre, esposo, estaba siendo traicionado. Humillado. El dolor llegó como una oleada, primero en el pecho, luego en la garganta. Lloré. Hermanos, lloré como un niño. Un hombre de 55 años, con barba canosa y manos callosas, reducido a lágrimas en el sofá de la sala. Era como si todo el amor que había construido con María se desmoronara, como una casa mal construida que se derrumba con la primera tormenta. Pensé en nuestros hijos, ahora adultos, que veían a su padre como un pilar. ¿Qué dirían si lo supieran? ¿Y qué hay de mis amigos, los compinches con los que bebo cerveza y hablo de la vida? Yo sería el pobrecito, el engañado, el que no vio la traición de su propia esposa. La ira vino después, mezclada con el dolor. ¿Cómo podía? Después de todo lo que habíamos pasado, las noches sin dormir cuando nuestros hijos se enfermaron, los ahorros para comprar nuestra casa, los sueños que habíamos compartido. Quería gritar, romper algo, pero solo podía mirar fijamente ese recibo, prueba de mi humillación. Mi orgullo de hombre latino, el que mi padre me había enseñado. Nunca bajes la cabeza, mijo, se hizo añicos. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí me instaba a la calma. Enfréntate a ella, Carlos. Averigua la verdad. La lucha interna era feroz, el amor que aún sentía por María contra el peso de la traición. Pasé horas allí, absorto en mis pensamientos. El reloj avanzaba, pero no veía el paso del tiempo. Cuando llegó María, con esa sonrisa que ahora parecía falsa, guardé el recibo en mi bolsillo. No dije nada, todavía no. Necesitaba tiempo para procesarlo, para decidir si perdonar o luchar por mi respeto. Pero una cosa era segura, ese papel lo cambió todo. La traición de María no fue solo un error, fue una herida sangrante en mi pecho, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Esa mañana, el calor de Los Ángeles me agobiaba como una manta gruesa, y yo estaba en el taller, con el olor a aceite y metal pegado a mis manos. Sonó el teléfono, atravesando el ruido del taladro. Era un número que no reconocí. Carlos, soy Roberto, de la empresa donde trabaja María. Necesito verte, en serio. Su voz, firme como una piedra, me dio escalofríos. Acepté, un poco incómodo, y nos encontramos en un restaurante de la esquina, donde el olor a tortillas fritas se mezclaba con el sonido de una vieja rocola. Llegué primero, me senté en una silla desvencijada y pedí un agua, intentando calmar el nerviosismo que me subía al pecho. Entró Roberto, un hombre canoso con un traje impecable, pero con una mirada que ocultaba un gran secreto. Sin perder tiempo, me miró. Carlos, tu mujer está con otro. Y lo que es peor, quiere dejarte, quedarse con la mitad de lo que ahorraste, con un plan bien planeado. El mundo pareció ralentizarse. No se trataba de una simple traición pasajera. Mi mujer, con quien compartí años de lucha y risas, planeaba borrarme de nuestra historia, como si fuera un peso muerto.
Sacó un fajo de papeles del bolsillo, copias de mensajes que había encontrado en los servidores de la empresa. Leí, con las palmas sudorosas, frases cortantes. Ella y su amante discutían cómo convencerme de firmar documentos, cómo compartir la casa que había pagado con noches de trabajo agotador, cómo asegurarse de que me fuera con las manos vacías. Carlos es fácil de engañar, escribió. Cada palabra era un golpe a mi orgullo, una puñalada al honor que había atesorado desde que mi abuelo me enseñó lo que significa ser hombre. ¿Por qué me dices esto?, pregunté, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo en la garganta. Roberto bajó la cabeza, como si reviviera una vieja herida. Porque he sentido ese dolor, Carlos. Y porque no mereces que te tomen por tonto. Confesó que oyó a María y al otro hombre riéndose en el pasillo, comentando que yo jamás sospecharía de su plan. La traición no era solo del corazón. Era una emboscada, una estrategia para desmantelarme pieza por pieza, mientras yo seguía creyendo en nuestro amor. Salí del restaurante con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva claridad. Pensé en la casa donde cría a mis hijos, las barbacoas con amigos, las promesas que hicimos en la iglesia. Todo parecía empañado ahora, como si la mujer que amaba fuera una extraña con la piel de mi María. La vergüenza de ser traicionado así, de ser el hombre que no vio el golpe, me quemaba. Pero en el fondo, una llama crecía. Roberto me dio la verdad y, con ella, el poder de decidir mi siguiente paso. Mi esposa creía tenerme en la palma de su mano, pero ahora conocía el juego. Y, hermanos, tal vez el juego no se deje vencer. Lucharía, no por ella, sino por mí mismo, por el hombre que sigo siendo, incluso con el corazón herido. La noche cayó sobre Los Ángeles como una pesada cortina, pero en mi interior rugía una tormenta. Yo, Carlos, de 55 años, estaba sentado en la sala. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras en las paredes donde colgábamos fotos familiares. Mi esposa, María, la mujer que durante 30 años había sido mi refugio, era ahora la fuente de mi angustia. Conocía su traición, y su peso me carcomía como ácido. Hoy la enfrentaría, confesaría, aunque me doliera más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. El reloj dio las 7 cuando oí la llave en la puerta. María entró. El dulce perfume que llevaba últimamente llenaba la habitación. Sonrió, como si el mundo estuviera en paz, y dijo: «Estoy agotada, cariño. ¿Qué tal tu día?». Su voz, tan familiar, ahora sonaba como una broma. Tragué el nudo en la garganta. El corazón me latía con fuerza como si fuera a estallar. «Siéntate, María. Tenemos que hablar», dije, sin dejar lugar a dudas. Frunció el ceño y se sentó en el sofá, con el bolso aún en el regazo, como si intentara crear una barrera entre nosotras. «Eres diferente, Carlos». «¿Qué pasa?», preguntó, ladeando la cabeza. Su calma me irritó, como si yo fuera el loco por sospechar. Respiré hondo, sintiendo el orgullo masculino, forjado en las lecciones de mi padre, latir en mis venas. «Me estás engañando, María. No me mientas». Las palabras salieron duras, cortantes, como si las hubiera estado conteniendo durante años. Su rostro cambió, su máscara de serenidad se quebró. «¿Qué dices?». «Es una locura», replicó, pero sus ojos, esos ojos que conocía tan bien, temblaban de culpa. «No es una locura. Lo sé, María. Sé que estás con otra persona». Alcé la voz, no con rabia, sino con un dolor que ya no me cabía en el pecho. Intentó negarlo, cruzándose de brazos, hablando del estrés laboral, de malentendidos. Pero cuanto más hablaba, más se le escapaba la verdad. Finalmente, bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. «Solo fue una vez, Carlos. Un error. Perdóname. Un error. Después de 30 años, los hijos que criamos, las noches que juré protegerla». Esa palabra, error, era un insulto a nuestra historia. Me levanté del sofá. El suelo temblaba. «¿Crees que un solo error borra todo lo que he hecho por ti? Por nosotros». Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por un dolor abrasador. Pensé en las veces que había trabajado hasta tarde, ahorrando para darle lo que pedía, en las risas que habíamos compartido en el porche. Todo se sentía sucio ahora, manchado por un hombre que no era yo. «Me dejaste en ridículo, María», dije, sintiendo la vergüenza de un hombre que siempre se había considerado fuerte, el pilar de la casa. Lloró, me pidió perdón, me dijo que me amaba. Pero sus lágrimas ya no me conmovían. Era como si viera a una extraña, no a la mujer con la que soñaba envejecer. «¿Cómo pudiste?», pregunté, más para mí que para ella. La habitación quedó en silencio, solo el sonido de su llanto y mi corazón roto. Ya no grité,
No rompí nada. Pero dentro de mí, la batalla era feroz. El amor que aún sentía contra la herida que ella había abierto. Salí al balcón, dejándola allí, porque necesitaba respirar, pensar, decidir. La noche era oscura, pero sabía que, incluso herido, un hombre como yo no se dejaría romper. No así. El crepúsculo tiñó Los Ángeles de naranja, pero dentro de mí, una sombra crecía. Yo, Carlos, de 55 años, cargaba con una herida que no sangraba, pero dolía como si lo hiciera. Mi esposa, María, con quien compartí 3 décadas de promesas, había traicionado no solo mi corazón, sino también mi confianza, con un plan que me hizo cuestionar su identidad. Días después de nuestra primera discusión, me armé de la verdad que un hombre honesto me trajo y decidí enfrentarla de nuevo. No por venganza, sino para recuperar la dignidad que ella intentó robarme. Estaba en la cocina, con el aroma a café frío en el aire, cuando llegó María. El taconeo de sus tacones sobre las baldosas resonó como una advertencia. Entró, sacudiéndose el pelo como siempre hacía cuando quería parecer segura. «Carlos, podemos hablar como adultos ahora», dijo, con un tono que intentaba tranquilizar. Pero yo no quería paz, quería claridad. Me senté a la mesa, con los puños apretados, y la miré a los ojos, que ahora evitaban los míos. «¿Crees que puedes tratarme como a una extraña en mi propia casa?», pregunté con voz firme, llena de la fuerza que me inculcó mi abuelo. Dudó, quizá esperando que cediera, como en las discusiones tontas de antaño. Pero esto era diferente. «María, sé que no solo estás liada con otra persona, sino que también estás conspirando para quitármelo todo. ¿Crees que estoy ciega?». Mi voz rompió el silencio y, por primera vez, vi miedo en su rostro. No miedo a mí, sino a que la atraparan. «Te lo estás imaginando, Carlos», intentó decir, pero le temblaba la voz, como si supiera que las reglas habían cambiado. Ya no era el hombre que aceptaba medias verdades. «No, María. Conozco tu estrategia. ¿Cómo querías engañarme? Dejarme sin nada». No ofrecí ninguna prueba, no la necesitaba. Mi certeza era mi arma, y ella sentía su peso. Se quedó de pie, dando vueltas como un animal acorralado. «Fue un error, Carlos, te lo juro. Nunca quise hacerte daño». Pero sus palabras sonaron huecas, como el viento que atraviesa una casa vacía. «Herido, querías destruirme», respondí, sintiendo que el dolor se mezclaba con una nueva fuerza, la que provenía del orgullo de quien sabe lo que vale. Pensé en los años que le había dedicado, en las noches trabajando, en los sueños que habíamos construido juntos. Todo aquello ahora parecía una pintura descolorida, manchada por su ambición. «Me miraste a los ojos todos estos años, María, y planeaste esto. ¿Cómo pudiste?». Mi voz ya no temblaba, era firme, como el hombre que había luchado por ser. Ella rompió a llorar, cubriéndose el rostro, murmurando súplicas de perdón. Pero ya no había lugar para la compasión. La mujer que amaba era una sombra, y necesitaba proteger lo que quedaba de mí. Me quedé de pie, dejándola en la cocina, con sus lágrimas resonando tras de mí. Fui al patio trasero, donde el aire fresco de la noche me envolvió. Miré al cielo, pensando en mis hijos, en los amigos que me consideraban un ejemplo a seguir. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía el control. María podría haber intentado quebrarme, pero un hombre latino, criado con honor, no se quiebra fácilmente. Sabía que el siguiente paso era mío, y por primera vez, sentí que el futuro, por incierto que fuera, me pertenecía. El sol ya no calentaba como antes en Los Ángeles. Yo, Carlos, de 55 años, caminaba por las calles del barrio, pero la vida parecía desvanecida, como si alguien le hubiera robado los colores al mundo. Saber que María, mi pareja durante 3 décadas, planeaba no solo traicionarme, sino destruir todo lo que había construido con ella, era un peso que me aplastaba el alma. No era solo la traición, sino la frialdad de un plan que convirtió nuestro pasado en cenizas. Mi corazón, que siempre había latido por ella, ahora luchaba por encontrarle sentido a la soledad. Regresé a casa después de una noche sin dormir, con el silencio de la sala envolviéndome. Me senté en el viejo sillón donde solía leer el periódico los domingos y contemplé las paredes cubiertas de fotos. Nuestra boda, nuestros hijos pequeños, nuestras vacaciones en México. Cada imagen era un recordatorio de un tiempo que ahora parecía mentira. ¿Cómo no me había dado cuenta de que la mujer que tanto amaba podía ser tan cruel? La verdad me golpeó como un rayo, dejándome un dolor que no podía explicar, solo sentir. Era como si mi historia, mis sacrificios, hubieran sido reducidos a la nada por alguien a quien juré proteger. Pensé en mis hijos adultos, quienes me veían como el hombre que mantenía unida a la familia.
¿Cómo les diría que su madre, la mujer que cocinaba con ellos y los abrazaba, tenía otra faceta? La vergüenza me consumía, no por haber fracasado, sino por ser el último en enterarme. Yo, quien siempre había sido el proveedor, quien trabajaba hasta el cansancio, me sentía como un extraño en mi propia vida. La traición de María no fue solo una puñalada en el corazón, fue una traición a mi esencia, al orgullo que llevo como hombre criado en el honor. Cerré los ojos, intentando encontrar fuerzas. Recordé a mi padre, quien me enseñó a afrontar las tormentas con la frente en alto. Pero esto era diferente. No era una pelea en la calle, ni una factura que pagar. Era una herida que nadie veía, sangrando desde dentro. Lloré en silencio, porque los hombres como yo no demuestran debilidad, pero el dolor era mayor que mi orgullo. Me preguntaba si valía la pena luchar por un amor que ahora parecía una ilusión. ¿Podría perdonar? ¿O debería proteger lo que quedaba de mí? Sonó el teléfono, pero lo ignoré. No quería hablar, no quería consejos. Solo quería entender cómo había llegado hasta allí, cómo el hombre que había construido una familia con su sudor podía ser descartado tan fácilmente. La verdad me liberó, pero también me atrapó en una soledad que nunca había conocido. Pensé en mis amigos, en las barbacoas donde nos reímos juntos. ¿Me verían menos hombre ahora? La duda dolió, pero también encendió una llama. No era solo la víctima de María. Era Carlos, el hombre que enfrentó la vida y no se rindió. Me levanté, salí al balcón y miré las estrellas. El cielo de Los Ángeles, incluso contaminado, parecía oírme. El dolor seguía ahí, pero con él llegó una certeza: sobreviviría. No por ella, ni por mi familia, sino por mí mismo. La verdad, por cruel que fuera, era mi oportunidad de reconstruir mi identidad. Y, hermanos, un hombre como yo, con la sangre caliente de México corriendo por sus venas, no se rinde. Incluso con el corazón roto, encontraría mi camino. Las noches en Los Ángeles se extendían como una manta interminable, y yo, Carlos, de 55 años, me encontraba perdido en una casa que una vez palpitó de vida. Tras las revelaciones que sacudieron mi mundo, María se fue por unos días, llevándose consigo no solo su ropa, sino también el eco de nuestras antiguas risas. El silencio era ahora mi compañero, un peso que se instalaba en los rincones oscuros, obligándome a enfrentar el vacío que su ausencia creaba. Mi espíritu, acostumbrado a la lucha diaria, ahora libraba una batalla contra la quietud que lo devoraba todo. Me desperté temprano, con el sol filtrándose por las cortinas, pero no tenía ganas de tomar el café que estaba preparando solo. La mesa, donde intercambiamos miradas y planes, era ahora un cruel recordatorio de soledad. Recorrí las habitaciones, tocando objetos que contaban la historia de nuestro viaje: el jarrón que compramos en el mercado, el cuadro que pintamos juntos. Cada objeto era una puñalada por la espalda, haciéndome cuestionar si valía la pena conservar lo que quedaba. La humillación de quedarme así, como un trapo viejo, erosionó mi autoestima, y me pregunté si alguna vez recuperaría el hombre que una vez fui. Pasé horas en el patio trasero, mirando el césped que había cuidado con esmero, pero que ahora me sentía abandonada. Pensé en mis nietos, en las alegres visitas que llenaban el aire de gritos, y me dolía imaginarles diciéndoles que su abuela se había ido por una decisión egoísta. El dolor era constante, como una fiebre que no bajaba, mezclando añoranza e ira. Yo, que siempre había sido el pilar de la familia, me sentía frágil, preguntándome si el amor que les había dado había sido en vano. Las noches eran peores, tumbada en la cama demasiado grande, el lado vacío me recordaba la traición, y el sueño me eludía, dejando espacio para pensamientos sombríos. Llamé a un primo lejano, pero las palabras no me salían, se me atragantaban por la vergüenza. ¿Cómo podía admitir que no había defendido lo sagrado? La soledad me enseñó duras lecciones, obligándome a reflexionar, a reconocer que quizá había ignorado las señales por miedo a la pérdida. Pero en medio de la oscuridad, surgió una chispa. Aún conservaba mi integridad, mi capacidad de empezar de nuevo. Pensé en mis viejos amigos de México, en las historias de superación que contaban alrededor de la fogata. Quizás era hora de sacar fuerzas de ellos, pero por ahora, la soledad era mi maestra. Salí a caminar al amanecer. El aire fresco me despejó un poco la mente. El barrio, con sus casas iluminadas, contrastaba con mi oscuridad interior. Regresé decidido a no rendirme. La ausencia de María era una prueba, y yo, con el fuego latino en las venas, la superaría. El dolor persistía, pero la soledad, poco a poco, se convirtió en una aliada, preparándome para lo que vendría. No estaba roto, solo magullado, y los hombres como yo sabemos sanar las heridas con el tiempo. Los días transcurrían lentamente en Los Ángeles,
Y yo, Carlos, de 55 años, me encontraba atrapado en una confusión interna que no cesaba. Tras el torbellino de descubrimientos, una maraña de emociones me invadió, como olas rompiendo en una playa rocosa. Una ira hirviente se mezclaba con una profunda nostalgia, creando un caos que me dejaba sin aliento. Mi mente vagaba por dulces recuerdos de María, pero cada uno estaba teñido de la amargura de la deslealtad, convirtiendo el amor que sentía en una dolorosa prisión. Sentado en el sofá desgastado, miré al vacío, recordando las noches que bailábamos canciones antiguas, con sus brazos alrededor de mi cuello. Esa alegría ahora provocaba una furia sorda, porque sabía que mientras yo soñaba con nuestro futuro, ella estaba forjando otro camino. ¿Cómo se atreve?, murmuré para mí mismo, con los puños apretados hasta que me dolieron. La ira era como fuego, quemando cualquier resto de ternura, pero pronto llegaría el anhelo, como una brisa fresca, haciéndome añorar su tacto, el aroma de su cabello después de la ducha. Pasé horas caminando por el parque cercano, con el sol pegando fuerte en la cara, intentando despejar el nudo que sentía en el pecho. Una parte de mí ansiaba venganza, imaginarla sufriendo como yo, pero otra anhelaba reconciliación, volver al tiempo en que éramos uno. La traición no fue solo una actuación, fue una ruptura que dividió mi alma. Pensé en mis hijos, en las fiestas de cumpleaños donde María brilló, y la nostalgia me sofocaba, mezclada con la repugnancia de verlo todo como una farsa. La quise tanto, pensé, con lágrimas fluyendo sin permiso, mientras la ira me hacía querer olvidar. En el trabajo, reparando motores, el ruido de las herramientas ahogaba mis pensamientos, pero al detenerme, el conflicto regresaba. Extrañaba su risa, pero la furia de la humillación me hacía cuestionar el valor del perdón. Yo, un hombre de principios firmes, a quien mi padre había enseñado a valorar la lealtad, me sentía dividido entre el corazón que aún latía por ella y el orgullo que me gritaba que debía seguir adelante solo. Las noches eran batallas. Acostado en la cama, imaginaba escenarios de perdón, solo para ser dominado por imágenes de su infidelidad, alimentando una rabia que me consumía. Me hablaba en el espejo, viendo arrugas que parecían más profundas. Mereces algo mejor, Carlos, dije, pero la nostalgia me atrajo de vuelta, recordando viajes donde nos prometimos la eternidad. La mezcla era agotadora, como cargar piedras pesadas, y me preguntaba si alguna vez encontraría la paz. La traición de María no solo destruyó nuestro vínculo, sino que creó un laberinto emocional donde la ira y el anhelo danzaban una danza cruel. Sin embargo, en medio del caos, una voz interior susurró: elige por ti mismo. Poco a poco, la confusión se convirtió en un camino hacia la claridad, y yo, con la resiliencia de quien ha desafiado vientos fuertes, comencé a navegarlo. Las semanas transcurrieron en Los Ángeles como nubarrones, y yo, Carlos, de 55 años, me encontraba en una encrucijada que definía mi destino. El impacto de la infidelidad de María me dejó dividido entre el deseo de reconstruir lo que quedaba y la necesidad de preservar mi cordura. Mi interior era un campo de batalla, donde el viejo cariño luchaba contra la necesidad de libertad, y cada pensamiento era una decisión que pesaba como plomo. Pasé días reflexionando en el sótano de mi casa, rodeada de cajas de viejos recuerdos, como herramientas oxidadas que había usado en tiempos mejores. Perdonar o dejar ir, me repetía, sintiendo el conflicto desgarrarme el pecho. El cariño que aún sentía por ella, por las mañanas que compartimos y los sueños que tejimos juntos, me impulsaba a la reconciliación. Pero la ofensa era profunda, una cicatriz que me cuestionaba si podía volver a confiar. Yo, que la vida me había enseñado a ser resiliente, me sentía vulnerable, preguntándome si el matrimonio valía la pena el riesgo de sufrir más. Una tarde, llamé a viejos amigos, hombres como yo, con historias marcadas por el tiempo, para una reunión sencilla en el patio. Nos sentamos con botellas de cerveza fría, mientras el sol poniente teñía el cielo. Hermanos, estoy en una encrucijada, confesé en voz baja pero sincera. Me escucharon con ojos sabios, compartiendo experiencias similares de pérdida y renacimiento. Eres fuerte, Carlos, no te aferres a lo que te debilita, dijo uno, dándome una palmadita en el hombro. Otro añadió: la vida es demasiado corta para llevar cadenas. Elige la paz que nace de dentro. Sus palabras resonaron, animándome a priorizar mi dignidad sobre el miedo a la soledad. Recordé las lecciones de mi abuelo sobre valorar el respeto propio por encima de todo. La decisión creció en mí. No podía regresar a un vínculo roto, donde la duda siempre persistiría. Lo haré sola, decidí, sintiendo alivio mezclado con tristeza. Mis amigos asintieron, alzando sus botellas en un brindis silencioso por la valentía.
Me recordaron que la fuerza de un hombre se mide por su capacidad de resurgir, no por permanecer en la ruina. Salí de la reunión con el corazón más ligero, aunque aún sensible. La decisión fue difícil pero necesaria, un paso hacia la sanación de heridas invisibles. Con mi herencia latina y mi determinación, sabía que el camino que me esperaba sería solitario pero auténtico. La decisión me liberó, permitiéndome vislumbrar un horizonte donde yo sería el centro de mi propia narrativa. El aire de Los Ángeles parecía más denso, cargado de una inevitable despedida, y yo, Carlos, de 55 años, me preparé para el fin de una era. Tras semanas de profunda reflexión, la decisión de terminar mi matrimonio con María se consolidó, como una puerta que se cierra para siempre. Todo mi ser temblaba ante la gravedad del momento, pero la determinación de preservar mi esencia me impulsaba a seguir adelante. Era hora de convertir la resolución en acción, aunque cada paso doliera como pisar brasas. Una mañana lluviosa, llamé a María para una última conversación en la sala, donde el sol se filtraba tímidamente por las ventanas. Llegó con los ojos enrojecidos y una maleta que simbolizaba el desenlace. «Carlos, ¿ya está?», preguntó con voz débil, como si aún esperara un cambio. Con una opresión en el pecho, asentí. «Sí, María. Se acabó. Cada uno toma su camino». Las palabras eran fuertes pero ciertas, reflejando el respeto que aún sentía por nuestro pasado, a pesar de todo. Recogió sus cosas, el sonido de cremalleras y cajones al abrirse, un requiem por nuestra unión. Vi ropa que le había comprado, libros que leímos juntos, desapareciendo en bolsas. La casa, antes cálida, ahora estaba vacía, dejando espacios que parecían heridas abiertas. Pensé en mis nietos, en las visitas donde corrían por los pasillos, y una punzada de pérdida me golpeó. «¿Cómo se lo explicaremos?», murmuré, casi para mí. María se detuvo, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Les diremos que la vida cambia, Carlos». Pero sabía que el cambio era forzado por sus acciones. Mientras llevaba las maletas al coche, me quedé en la puerta, con el corazón dividido entre el alivio y la melancolía. El rugiente motor se la llevó no solo a ella, sino también a una parte de mí que soñaba con la eternidad. Cerré la puerta, con el clic definitivo, y me apoyé en la pared, sintiendo cómo se instalaba el vacío. La separación no era solo física, era una ruptura con las ilusiones, con el hombre que había sido a su lado. Lloré en silencio, permitiéndome la vulnerabilidad que rara vez muestro, porque incluso siendo fuertes, la sentimos. Horas después, ordené la habitación, doblando sábanas que aún conservaban su aroma. El dolor era agudo, pero un soplo de libertad apareció, como aire fresco después de una tormenta. Yo, con la herencia de perseverancia de mi gente, supe que este era el comienzo de una nueva etapa. La separación me liberó para sanar, para redescubrir la alegría en las cosas sencillas. Hombres como yo no se detienen, siguen adelante, con cicatrices que cuentan historias de resiliencia. El aire de Los Ángeles empezaba a cambiar, con noches más largas que traían una sutil incomodidad. Y yo, Carlos, de 55 años, sentía algo extraño en casa. Semanas antes de que todo explotara, había notado cambios en María, mi pareja de 30 años, que me inquietaban, como una premonición que crecía lentamente. Mis instintos, agudizados por la experiencia, me indicaban que no todo era como antes, y una duda silenciosa empezó a invadirme. Me despertaba y la veía preparándose con más cuidado, eligiendo ropa que le favoreciera la figura, algo que hacía tiempo que no veía. «¿Vas a la oficina así?», le preguntaba, intentando sonar despreocupado, pero con un nudo en el estómago. Ella se reía, diciendo que era para sentirse bien, pero su mirada se desviaba, como si guardara un secreto. Por la noche, llegaba tarde, reclamando horas extras, y yo, esperando con la cena lista, notaba un cansancio diferente, un brillo que no provenía del trabajo habitual. Su teléfono se había convertido en una extensión de su cuerpo, vibrando constantemente con notificaciones que revisaba apresuradamente, apartando la pantalla de mí. «¿Quién es?», le preguntaba, y ella respondía: «Una compañera, nada importante», pero su tono era apresurado, evasivo. Empecé a atar cabos. Menos abrazos espontáneos, conversaciones superficiales sobre el día y una distancia que crecía como la hierba. Sentí una opresión en el pecho, preguntándome si era paranoia o realidad, pero mi intuición, experimentada, me decía que algo andaba mal. Pasé noches en vela tumbada a su lado, escuchando su respiración tranquila mientras mi mente daba vueltas. Él recordaba lo unidos que éramos, compartiéndolo todo, y ahora se alzaba un muro invisible. «¿Estoy exagerando?», me preguntaba,
pero las señales se acumulaban. Perfumes nuevos en el baño que no había comprado, y un aire distraído durante las comidas. La desconfianza era como una semilla plantada, regada por pequeñas observaciones, que echaba raíces que fortalecían mi orgullo. Hablaba conmigo mismo en el taller, arreglando un coche viejo, usando el trabajo manual para distraerme. Pero la duda persistía, haciéndome cuestionar nuestra unión. Criado en valores de fidelidad, sentía una inquietud que no podía nombrar, pero que me advertía de lo peor. Poco a poco, la sospecha se hizo más fuerte, preparándome para lo que estaba por venir. Aunque me resistí, aferrándome a la esperanza de que fuera solo mi imaginación. Los hombres como yo no ceden fácilmente a la inseguridad, pero allí, en la quietud de la rutina, se coló, cambiándolo todo. Decidí esperar. No por cobardía, sino porque necesitaba respuestas, no más rabia. Me guardé el recibo en el bolsillo del pantalón, como si fuera una bomba. Esa noche, cuando llegó María, estaba más guapa que nunca. Llevaba una blusa nueva, el pelo suelto y ese perfume que ahora me daba náuseas. «¿Llegaste tarde al trabajo, mi amor?», pregunté, intentando sonar normal, pero me temblaba la voz. Sonrió distraídamente y dijo algo sobre una compañera que necesitaba ayuda. Cada palabra que decía era un peso más en mi pecho. Los días siguientes fueron una tortura. Yo, Carlos, el hombre que había enfrentado la vida en Estados Unidos, que había aprendido inglés a las duras penas, que había formado una familia desde cero, ahora me veía como un extraño en mi propia casa. Veía a María como si fuera una extraña. Se iba temprano, regresaba tarde, siempre con el celular en la mano, escribiendo rápido y ocultando la pantalla. Sus ojos, que antes me habían brillado, ahora parecían iluminados por otra persona. Lo negué, hermanos, lo negué con todas mis fuerzas. Es solo una etapa, pensé. 30 años no terminan así. Pero la duda me carcomía, como el óxido en un coche viejo. Una mañana, ya no pude más. Mientras ella se duchaba, agarré su teléfono, que estaba sobre la cómoda. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera cometiendo un delito. Lo desbloqueé con el código que había usado durante años, el cumpleaños de nuestro hijo mayor. Abrí los mensajes, y allí estaba, un chico llamado Javier. Mensajes llenos de cariño, promesas de citas, incluso fotos que nunca me había enviado. «Tengo muchas ganas de volver a verte», escribió. Se me revolvió el estómago. Era real. Mi María, la mujer a la que había jurado amar hasta el final, le entregaba su corazón a otro. Sentí una mezcla de hielo y fuego dentro de mí. Quería llamar a ese Javier, decirle que se estaba metiendo con la mujer equivocada, que yo era el marido, el hombre de la casa. Pero lo que salió fue silencio. Dejé el teléfono y fui al taller, donde al menos los coches no mienten. Pasé el día martillando piezas, intentando desahogar mi ira, pero el dolor no desaparecía. Me pregunté, ¿qué pasaba? ¿Era un mal marido? ¿Trabajé demasiado? ¿No presté suficiente atención? ¿O era ella, cansada de nuestro amor, quien quería algo nuevo, alguien que no llevara las cicatrices de 30 años de lucha? Cayó la noche, y con ella la decisión. No podía fingir que no pasaba nada. Preparé la cena, tacos, justo como a ella le gustan, y esperé a que llegara. Cuando se sentó a la mesa, la miré a los ojos, esos ojos que una vez fueron mi hogar. «María, tenemos que hablar», dije con voz firme, pero con el corazón roto. Palideció, como si supiera lo que se avecinaba. «¿De qué, Carlos?», preguntó, intentando sonreír. Saqué el recibo del bolsillo, lo puse sobre la mesa y dije, «De esto. Y de Javier». El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Esa noche, confesó. No todo, pero suficiente. Era un compañero de trabajo, alguien que la entendía, que la hacía sentir viva. Cada palabra era una puñalada, pero lo peor era el vacío que aún permanecía. Todavía la amaba, hermanos, incluso con la traición. Pero, ¿cómo podía reconstruir algo que ya estaba hecho pedazos? Estaba entre perdonar y seguir adelante, entre el orgullo de ser hombre y el dolor de ser humano. No sé qué vendrá después, pero sé que el Carlos de antes murió esa tarde, aferrado a ese recibo. Soy Carlos, de 55 años, un mexicano con un alma fuerte, forjada por el trabajo duro y el honor de ser hombre. Después de 30 años con María, mi esposa, mi vida se derrumbó como una casa golpeada por un terremoto. Encontré el recibo del hotel, vi los mensajes en su teléfono y la verdad me golpeó como un puñetazo. Estaba con otro, un tipo llamado Javier. Esa noche, la confronté y me confesó lo suficiente como para romperme el corazón. Decidimos separarnos,
no por falta de amor, sino porque la confianza, que sí, se ha desmoronado. Ahora, solo en nuestra casa de Los Ángeles, con el silencio gritando más fuerte que cualquier pelea, paso los días tratando de entender dónde se derrumbó todo. Sentado en el porche, con una cerveza caliente en la mano, miro las estrellas y me pregunto, ¿qué faltaba? No estoy aquí para justificar lo que hizo María. Nada explica traicionar a quien te dio toda la vida. Pero, como hombre, no puedo escapar de la verdad. Tal vez me perdí en la rutina. El taller me consumía, arreglando coches de la mañana a la noche, mientras ella se quedaba en casa, o más tarde en el trabajo, lidiando con sus propios problemas. Dejé de preguntarle cómo estaba. Olvidé decirle que seguía siendo hermosa, incluso con las arrugas que el tiempo había traído. Recuerdo las noches en que llegaba exhausto, desplomándome en el sofá sin intercambiar más de 2 palabras. Tal vez necesitaba más que un proveedor. Me necesitaba a mí, al Carlos que bailaba con ella en las fiestas en México, que le robaba un beso solo para verla sonreír. Pero también pienso en ella. María cambió con los años, y yo no lo veía. Empezó a querer cosas nuevas, ropa, perfumes, ese brillo de quien busca algo más allá de la vida que teníamos. Ignoré las señales, las conversaciones que no tuvimos, los sueños que ella ocultaba. No lo sé. Lo que sí sé es que, en algún momento, nos convertimos en dos desconocidos compartiendo el mismo techo. Me enorgullecía de ser el hombre de la casa, de pagar las cuentas, de mantener a la familia a flote. Pero quizá eso no fuera suficiente. Quizá ella quería una pareja, no solo un pilar. El dolor de la traición no borra estas reflexiones, hermanos. Cada noche, mientras no puedo dormir, pienso en los momentos que podríamos haber vivido de otra manera. Los viajes que no hicimos por falta de dinero, las veces que peleamos por nimiedades, las promesas de algún día mejoraremos que nunca cumplimos. No lo digo para culparme, la decisión de María fue suya, y solo suya. Pero, como hombre, he aprendido que el amor no se trata solo de apoyar, se trata de escuchar, estar presente y crecer juntos. Y, quién sabe, tal vez fallé en eso. Ahora, con la casa vacía, los niños criados y María viviendo su nueva vida, me encuentro ante un espejo inamovible. Soy un hombre de 55 años, con cicatrices en el cuerpo y el alma, intentando descubrir quién soy sin ella. No perdono la traición, pero tampoco quiero albergar odio. Quiero comprender, aprender, tal vez incluso reconstruir. No por ella, sino por mí mismo. Porque, al final, lo que queda es mi honor, mi historia y la voluntad de no dejar que este dolor defina quién soy. La traición de María, mi pareja de 30 años, me dejó un vacío en el pecho que ni siquiera el rugido de los motores del taller pudo llenar. Tras encontrar el recibo del hotel y leer los mensajes intercambiados con otro hombre, el mundo que había construido en Los Ángeles se derrumbó. Intenté seguir adelante, pero el peso de la traición me agobiaba. Fue en una noche sofocante, con el calor pegado a la piel, que mis amigos latinos me sacaron de la oscuridad, mostrándome que un hombre de verdad nunca enfrenta la tormenta solo. Estaba en el porche, con la mirada perdida, cuando recibí un mensaje de Arturo, un compadre peruano que conocí en mis primeros años en Estados Unidos. Ven a la cantina, hombre. Hoy es el día para desahogarte, decía el mensaje. No me sentía con ánimos, pero algo me impulsó a ponerme los zapatos e ir. La cantina era una esquina ruidosa, con olor a tacos fritos y una banda tocando rancheras que hablaban de amores perdidos. Allí estaban, Arturo, con su don para contar historias, Diego, un colombiano siempre con un puro en la mano, y Esteban, un mexicano como yo, con ojos que esconden más historias de las que cuenta. Me senté, pedí una cerveza e intenté fingir que todo estaba bien. Pero Diego, con esa mirada que te desgarra el alma, dijo, dime, Carlos, ¿qué te está carcomiendo? No sé si era la música o la calidez de la amistad, pero las palabras me salieron a raudales. Le conté la traición, el papel arrugado que encontré, la conversación en la que María admitió su aventura con otro hombre. Le hablé del vacío que sentía, de la ira ardiente, de la duda de si alguna vez era el hombre que ella necesitaba. Me escucharon en silencio, con asentimientos que decían más que las palabras. Entonces abrieron sus corazones. Arturo habló de una prometida que lo abandonó en Lima, dejándole solo una carta y un anillo. Pensé que nunca volvería a sonreír, pero aquí estoy, vivo, dijo con un brillo en los ojos. Diego contó de una pareja que lo engañó mientras él recorría el país para mantener a la familia. El dolor te enseña, compadre, pero no te define, dijo, echando humo de cigarro. Esteban, más silencioso, reveló que perdió un matrimonio por celos que lo cegaron. Aprendí tarde que el orgullo no cura nada,
confesó con la voz ronca. Cada historia era un espejo que demostraba que mi herida, aunque única, no estaba sola. Eres más que eso, Carlos, dijo Arturo, golpeando la mesa con su botella. Eres el hombre que cruzó fronteras, que crió hijos fuertes, que nunca se dejó vencer por la lucha. Diego añadió, ella se equivocó, no tú. Levanta la cabeza, porque los hombres como nosotros no nos rendimos. Esas palabras fueron como un rayo que iluminó la oscuridad que cargaba. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de recordar quién soy. Salí de la cantina sintiéndome más ligero, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sentí la fuerza de mis hermanos. Me dieron la seguridad de que la traición de María no es el final de mi historia. Regresé a casa con la ranchera aún en la cabeza, decidido a no dejar que ese golpe borrara al hombre que soy. Tengo un largo camino por recorrer, y con amigos como estos, sé que puedo afrontar lo que venga. Los siguientes meses. La traición de María, mi pareja de 30 años, fue como un rayo que partió mi vida en dos. Tras encontrar el recibo del hotel, leer los mensajes con otro hombre y escuchar su verdad, decidimos separarnos. Mis compadres me animaron en una noche de conversaciones francas, pero el camino para reconstruirme es mío. Ahora, meses después, en Los Ángeles, estoy encontrando un nuevo ritmo, como si estuviera reparando un coche viejo, pieza por pieza, mientras el dolor, aunque aún presente, comienza a desvanecerse. Regresé al taller con una concentración que no había tenido antes. El sonido de las herramientas, el olor a grasa, el rugido de los motores, todo me recuerda que soy bueno en lo que hago. Empecé a aceptar más trabajos, incluso los más complicados, como si cada ajuste de carburador fuera una victoria para mí. Los clientes lo notan y dicen que mi trabajo es mejor que nunca. Estás que arrasa, Carlos, bromeó uno de ellos. No respondo, pero sonrío por dentro. El taller es mi terreno firme, donde la traición no manda. Mis nietos, los hijos de Ana, son mi rayo de sol. Los fines de semana, vuelven a casa, llenando el silencio de risas y caos. Al pequeño Diego, de 5 años, le gusta trastear con mis viejas herramientas, mientras que Sofía, de 8, me pide que le cuente historias de México. Les enseño español, les hablo de los coloridos mercados de Guadalajara y de los festivales donde la gente baila hasta el amanecer. Cuando estoy con ellos, la herida en mi pecho parece más pequeña. Ser abuelo es un orgullo que nada puede borrar, y por ellos, me esfuerzo por ser el hombre fuerte que ven en mí. También empecé a desenterrar cosas que había dejado de lado. Hace años, pintaba, nada sofisticado, solo paisajes en lienzos baratos, cosas que veía en mi mente. Volví a coger mis pinceles, guardados en una caja polvorienta. Empecé con un dibujo del mar, inspirado en las olas que vi después de aquel encuentro con María en el mercado. Cada pincelada es como una conversación conmigo mismo, una forma de plasmar en el mundo lo que no digo en voz alta. No se lo muestro a nadie, todavía no, pero pintar me hace sentir vivo, como si reavivara una llama que había olvidado que tenía. El dolor de la traición no se ha ido, hermanos, y quizás nunca lo haga. A veces, en el silencio de la noche, pienso en ella, en lo que fuimos, en lo que pudimos haber sido. Pero ya no es una puñalada, sino más bien un eco lejano. Estoy aprendiendo a vivir para mí, para mis nietos, para las pequeñas cosas que me hacen sonreír. El taller, la risa de los niños, el olor a pintura fresca. Estas son las piezas que uso para construir un nuevo Carlos, uno que no necesita a María para estar completo. Pasaron meses desde que la traición de María revolucionó mi vida. El recibo del hotel, los mensajes con Javier, su confesión, todo dejó huella, pero poco a poco, con el trabajo en el taller, las risas de mis nietos y las pinceladas en mis lienzos, encontré un nuevo equilibrio en Los Ángeles. Aún así, había un vacío, una pregunta sin respuesta que me atormentaba. Hasta que, una mañana inesperada, conocí al jefe de María, el hombre que, sin saberlo, me ayudó a cerrar esa herida y a encontrar la paz. Era un día cualquiera, con un sol radiante y el ruido de los coches llenando la calle. Estaba en el taller, ajustando un motor, cuando vi entrar a un hombre de traje, serio pero sin arrogancia. Lo reconocí al instante, era Roberto, supervisor de la empresa donde trabajaba María. Había venido a arreglar el coche, un sedán con un problema de suspensión. Carlos, no, dijo, extendiendo la mano. Asentí, un poco desconfiado, limpiándome el aceite de las manos. No estaba seguro de si conocía mi historia, pero algo en su mirada me hizo bajar la guardia. Mientras arreglábamos el coche, empezamos a hablar. No sé cómo, pero el tema derivó hacia María. Quizás fue la forma en que me preguntó por mi vida,
o la forma en que mencionó que ya no estaba en la empresa. Renunció hace unos meses, dijo con cuidado, como si conociera el peso de sus palabras. Me dio un vuelco el corazón, pero mantuve la calma. Sé lo que pasó, Carlos, continuó, mirando al suelo. Y lo siento. No sabía nada en ese momento, te lo juro. Dijo que descubrió el romance de María con Javier, un compañero de trabajo, semanas después de mi separación. Roberto, como su jefe, tuvo que lidiar con los rumores en la oficina. Dijo que confrontó a Javier, quien también terminó dejando la empresa. No tolero las faltas de respeto, sobre todo de un hombre como tú, dijo con una firmeza que me sorprendió. Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco, aliviando un calor que ni siquiera sabía que aún albergaba. Por primera vez, sentí que alguien, aparte de mis compadres, reconocía mi dolor sin juzgarme. Te mereces algo mejor, Carlos, dijo mientras terminaba la reparación. No sé qué te pasó en casa, pero sé que eres un buen tipo. Hombres como nosotros, que trabajamos con las manos y el corazón, no merecemos esto. Le di las gracias con la voz entrecortada, no solo por la reparación, sino por escucharme. Antes de irse, me estrechó la mano y me dejó una nota con su número. Si necesitas hablar, llámame. Y no dejes que esto te afecte, amigo. Salí del taller esa noche sintiéndome un poco más ligera. No se trataba de perdonar a María ni de olvidar lo que había hecho, se trataba de cerrar un capítulo. Roberto, sin quererlo, me dio lo que necesitaba, la certeza de que mi honor no había sido manchado, de que mi historia no había terminado. Regresé a casa, tomé un lienzo en blanco y comencé a pintar. No el mar, ni México, sino un horizonte abierto, con colores vivos, como si fuera un reflejo de la paz que poco a poco voy encontrando en mi interior. La traición de María, mi pareja durante 30 años, fue como un terremoto que destrozó todo lo que creía sólido. El recibo del hotel, los mensajes con otro hombre, su confesión, cada parte de esa verdad me dolió profundamente. Pero, con el tiempo, el apoyo de mis amigos, el amor de mis nietos e incluso la conversación con su jefe me ayudaron a ver un nuevo camino. Ahora, en Los Ángeles, sentada a mi balcón bajo un cielo anaranjado, por fin he encontrado algo inesperado. La fuerza para perdonar, no por ella, sino por mí misma. Era una noche tranquila. La brisa traía el sonido lejano de una radio con boleros. Sostenía una taza de café, contemplando un lienzo que había pintado semanas atrás. Un horizonte de tonos ardientes, como si el sol se negara a apagarse. Pensé en todo lo que había pasado, la ira ardiente, la vergüenza de ser un hombre traicionado, las noches preguntándome dónde me había equivocado. Durante meses, había llevado un nudo en el pecho, una lucha entre el orgullo y el dolor, como si guardar rencor demostrara mi fuerza. Pero esa noche, algo cambió. Me di cuenta de que el odio solo me ataba a ella, a un pasado que jamás volvería. María tomó su decisión, y yo no puedo cambiarla. Pero sí puedo elegir quién soy ahora. Decidí perdonar, no porque ella lo merezca, sino porque yo merezco paz. Fue como soltar una cuerda que me ataba a un peso muerto. No escribí cartas, no envié mensajes. El perdón fue silencioso, solo mío, un pacto conmigo mismo para no dejar que la traición definiera el resto de mis días. Esa decisión me hizo volver. Empecé a reírme de nuevo con los clientes del taller, a enseñar a mis nietos a jugar dominó y a pintar con colores más vivos. Empecé a caminar por el barrio, sintiendo el sol en la piel, fijándome en las cosas sencillas, el olor a pan recién hecho, el sonido de los niños jugando. Mi fuerza, que creía haber perdido, estaba ahí, esperando a que la recuperara. Ya no soy el hombre que María abandonó, soy el Carlos que decidió levantarse, que aprendió que la verdadera valentía es vivir bien, a pesar de las cicatrices. A veces pienso en ella, pero no con rabia. La imagino viviendo su vida y deseo, desde lejos, que encuentre lo que buscaba. Yo encontré la mía, la libertad de ser plena, de saber que mi valor no depende de ella. Hoy, mientras pinto, trabajo o abrazo a mis nietos, mi corazón se siente más ligero, como si hubiera vuelto a ser la joven mexicana que soñaba en grande. La lucha interna terminó, hermanos, y lo que queda soy yo, más fuerte, más viva, lista para lo que la vida aún me depara. La traición de María, mi pareja durante 30 años, fue un golpe que me estremeció el alma. El recibo del hotel, los mensajes con otro hombre, la verdad que confesó, todo me dejó cicatrices. Con el tiempo, mis amigos me animaron, mis nietos me dieron luz, y perdonarme a mí mismo me trajo paz. Pero a veces, en las noches tranquilas de Los Ángeles, mi mente se remonta a los días en que María y yo éramos uno, antes de que todo se derrumbara. Era una tarde sofocante,
y estaba en el garaje, revisando una caja de herramientas viejas, cuando un aroma a jazmín en el aire me transportó a Guadalajara. Hacía más de 30 años. Era un joven mecánico, con las manos callosas y sueños más grandes que mi bolsillo. María, a sus 20 años, era un rayo de sol, con una sonrisa que hacía que el mundo se detuviera. Nos conocimos en una fiesta de barrio, con luces de colores y el sonido de acordeones llenando la plaza. La vi bailar, con un vestido azul que se movía con el viento, y me armé de valor para preguntarle. Me tambaleé, pero ella rió, me tomó de la mano y me guió, como si supiera que algo eterno estaba comenzando. Nuestros primeros años fueron sencillos pero llenos de vida. Caminábamos por las calles polvorientas, compartiendo un elote caliente, mientras ella bromeaba diciendo que mi seriedad, mi mecánica, necesitaba un toque de picante. Ahorré cada centavo para llevarla a un cine al aire libre, donde veíamos películas antiguas, acurrucados bajo el cielo estrellado. Cuando llegamos a Estados Unidos, recién casados, teníamos poco más que una maleta y promesas. Nuestro primer hogar fue una habitación estrecha con paredes delgadas y un colchón en el suelo, pero nos reíamos mientras cocinábamos arroz aguado y soñábamos con una casa llena de niños. Recuerdo el día que nació Ana, la mezcla de miedo y alegría que sentía al abrazar a esa niñita. María, incluso agotada, parecía radiante, como si hubiera conquistado el mundo. Años después, con Luis en brazos, sentíamos que nada podía detenernos. Lo planeábamos todo juntos, un viaje al mar, un café en el balcón, una vida larga y feliz. Creía que nuestro amor era como el hierro, inquebrantable. Ahora, jugueteando con mis herramientas, siento una punzada al recordar esto. Cómo algo tan poderoso se convirtió en polvo. No busco culpables, pero atesoro esos recuerdos. Me recuerdan al hombre que fui, que amó con todo lo que tenía, que construyó una familia desde cero. La traición de María no borra eso. Estos recuerdos son míos, y los llevo con cariño mientras sigo adelante, sabiendo que el pasado me formó, pero el futuro es mío para moldearlo. Mirando hacia el futuro, la traición de María, mi pareja durante 3 décadas, fue un golpe que casi me derriba. El recibo del hotel, los mensajes intercambiados con otro hombre, la verdad que admitió, todo me dejó una profunda huella. Pero con el apoyo de mis amigos, la luz de mis nietos, la paz del autoperdón y los recuerdos de nuestros días felices en Guadalajara, comencé a reconstruir mi vida en Los Ángeles. Ahora, a los 55 años, sentada en mi balcón con el cielo teñido de púrpura, empiezo a vislumbrar un nuevo horizonte, donde la traición ha quedado atrás y México me invita a un nuevo comienzo. Era una noche tranquila, el canto de los grillos se mezclaba con el bullicio lejano de la ciudad. Sostenía una botella de agua helada, sintiendo su frescura en mis manos callosas de tanto reparar coches. Pensé en México, la tierra que me vio nacer, donde María y yo bailábamos bajo las luces de Navidad. Hacía años que no regresaba a Guadalajara, pero ahora, con el corazón más ligero, sentía un fuerte deseo de volver a pisar esa tierra. No para revivir el pasado, sino para encontrar un nuevo Carlos, uno que ya no cargara con el peso de lo perdido. He empezado a planear un viaje. Nada grande, solo una mochila, un autobús y las ganas de respirar el aire de mi gente. Quiero caminar por las calles empedradas, oler el aroma de los tacos al pastor en los mercados, escuchar a los mariachis cantar sobre amores que nunca se rinden. Quizás visite el pueblo de mi infancia, donde jugaba a la pelota con mis primos, o pase por la iglesia donde se casaron mis padres para encender una vela por mi propia paz. Este viaje no es una escapada, es una forma de reconectarme con quien soy, con la fuerza que siempre he tenido pero que casi he olvidado. En el taller, ya les dije que me tomaría unos días libres. Mi asistente, el joven Miguel, dijo que él se encargaría de todo. Anda, jefe, regresa con historias, bromeó, con una sonrisa que me recordó a mí mismo a los 20. Mis nietos, Diego y Sofía, estaban emocionados y me pidieron que les trajera dulces mexicanos. Ana, mi hija, me abrazó y me dijo, te lo mereces, papi. Luis, mi hijo, solo asintió, pero vi el orgullo en sus ojos. Saben que esto no es solo un viaje, es un paso para dejar atrás el pasado. La traición de María aún resuena, como una canción discreta de fondo, pero ya no me controla. A los 55, sé que la vida no ha terminado. Quiero ver México con nuevos ojos, tal vez incluso aprender algo diferente, quizás cocinar un plato que nunca he probado o hablar con desconocidos que se conviertan en amigos. El futuro es un camino abierto, y yo, Carlos, estoy listo para conducir, con las manos firmes en el volante, sabiendo que el dolor está en el polvo y que aún tengo muchas curvas por explorar. La lección aprendida. La traición de María,
mi pareja de 30 años, fue como una tormenta que me arrancó el techo de la vida. El recibo del hotel, los mensajes con otro hombre, la desgarradora confesión, todo me dejó en el suelo. Pero mis amigos me ayudaron, mis nietos me alegraron y planear un viaje a México me dio esperanza. Ahora, en Los Ángeles, con el sol poniéndose tras las palmeras, me doy cuenta de que la decepción, aunque cruel, me enseñó una lección dura pero valiosa. Mi orgullo es mi armadura y sigo adelante con más sabiduría. Era sábado por la mañana, el aire fresco entraba a raudales por el escaparate del taller donde reparo coches. Mientras pulía un capó, empecé a reflexionar, no con rabia, sino con una claridad que solo el tiempo da. La traición de María me hizo cuestionarlo todo, mi valía, mis decisiones, incluso mi masculinidad. Durante meses, viví como si fuera menos hombre, como si su error fuera mío. Pero a los 55, lo entendí. El error fue suyo, no mío. Mi orgullo, el que mi padre me enseñó a llevar en el corazón, no es vanidad, sino la fuerza de saber quién soy, a pesar del golpe. Esta decepción me enseñó a mirar hacia adentro. Aprendí que el amor no es posesión, sino elección, y que nadie puede robarme la dignidad a menos que yo lo permita. Cada día en el taller, cada risa con mis nietos, cada plan para el viaje a México me demostraron que soy más que el dolor que cargo. Fui traicionada, sí, pero no derrotada. Mi armadura está hecha de trabajo, de honestidad, de saber que crío una familia y construyo una vida desde cero. Nadie puede arrebatármela. Ahora, cuando pienso en María, ya no siento esa opresión. La lección sigue vigente, confiar es bueno, pero conocerse a uno mismo es mejor. No cerraré mi corazón, pero lo protegeré con la sabiduría que la vida me ha dado. Al planear el viaje, imagino las calles de Guadalajara, el sonido de los mariachis, el aroma del café recién hecho. Voy allí no para olvidar, sino para celebrar el hombre que soy, más fuerte, más sabio, con mi orgullo intacto. La decepción fue mi maestra, y sigo adelante, hermanos, con la frente en alto, listo para experimentar lo que está por venir. Los años de matrimonio con María, llenos de altibajos, terminaron con una herida que creí eterna. Pero el tiempo, ese compañero silencioso, sanó lo que la traición desgarró. Ahora, en Los Ángeles, con el sol filtrándose por las ventanas de mi humilde hogar, vivo una rutina serena, donde el pasado es solo una sombra lejana. María siguió la suya, y yo la mía, sin rencor, sin remordimientos que me ataran. Es una mañana despejada y camino por el parque cerca del taller, sintiendo el aire fresco que me llena los pulmones. A los 55 años, mi cuerpo aún responde a la llamada del trabajo, pero ahora elijo mis ritmos con más calma. Pienso en ella de vez en cuando, imaginando su vida en otro lugar, quizás con nuevas alegrías o desafíos. No busco noticias, no siento celos. Ella eligió su camino, y eso es lo que importa. La paz llegó cuando comprendí que dejar ir no es debilidad, sino la mayor de las victorias. La fuerza que siempre he poseído, forjada en el sudor de la juventud y la dedicación a la familia, nunca me ha abandonado. Me sostiene en los días buenos y en los tranquilos, me hace reír con mis vecinos y planear pequeños proyectos, como un jardín en el balcón donde planto flores que me recuerdan a México. El dolor que una vez me consumió se ha evaporado, dejando paso a una serenidad que no cambiaría por nada. Soy el mismo hombre, pero renovado, sabiendo que la vida, con sus giros y vueltas, me ha traído hasta aquí, completo y en paz. Y así, hermanos, la historia termina. No con un final dramático, sino con la quietud de quien ha aprendido a caminar solo, con el corazón abierto a lo que venga. Me quedan fuerzas, y eso me basta.